tan hermoso que es ministrar con la palabra. En Hechos, capítulo 14, 22, el apóstol Pablo y Bernabé, cuando estaban en Antioquía, dice que confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, esto hay que leerlo, para eso que prediquen el reino ahora, es necesario, pare de sufrir, que a través de muchas tribulaciones, esos textos casi no le gustan a esas gentes, entremos en el reino de Dios. ¿Cuántas dice ahí? Poquitas, se dicen muchas, lo dice la Biblia, no soy yo que lo estoy diciendo. Aquí el que narra el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, Lucas, que fue el que escribió los Hechos, y aquí está hablando Pablo en Antioquía a sus discípulos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, o sea que para entrar en el reino Dios trata con nosotros con pruebas, con tribulaciones. Y es hermosa la Biblia, para cuando nosotros no nos engañen y le pedimos a Dios, es un Dios próspero. Usted lo ha visto, nosotros lo hemos visto. Es un Dios de bendiciones, materiales. Él nos da en muchas cosas de aquí, nos las ha dado. Pero hay que predicar toda la palabra. Dice que a través de muchas tribulaciones, estos hombres cuando leen esto del reino ahora, del par de sufrir, lo que se fomenta el ego, no queremos enfrentarnos a la realidad de la Biblia para entrar en el reino de los cielos, así como le dijo a Jesús a Nicodemos, que para ver el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Y para entrar, nacer del agua y del espíritu. Y aquí añade el apóstol Pablo, a través de muchas tribulaciones. Yo he entrado al reino de los cielos cuando Dios me sacó del mundo, pero he visto el proceso que Dios me ha ido llevando. No esas mentiras que se están predicando en muchos lugares, en los púlpitos, en los predicadores. Y desde que me sacó de Egipto, del mundo, del pecado, empezó un proceso conmigo. Y a través de muchas pruebas. ¿Para qué? Para capacitarme, para formar la imagen de Cristo, a derribar toda autosuficiencia, todo ego, toda arrogancia, toda soberbia. ¿Y qué usa Dios con eso? No es en una playa que Él me lleva y trabaja conmigo, sino a través de las pruebas, capacitándome en el diario vivir, para que sea un hombre y usted también manso y humilde a través de muchas tribulaciones. Lo voy a leer rapidito hoy, un poquito de una definición del egocentrismo, que ese es el tema del mensaje. El egocentrismo es un término que hace referencia a centrarse en el ego de la persona, en el yo. Eso es que Él es el centro. El centro es Cristo. El centro de la iglesia es Dios. Es la exageración, exaltación de la propia personalidad. El egocéntrico hace de su personalidad el centro de la atención, y el único que tiene que ser centro de atención es Cristo. Y leímos como texto de referencia 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, lo puede buscar rapidito. Estamos leyendo este texto todos los domingos, varios domingos. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, que habla muy bien de lo que es un hombre egoísta. 2 de Timoteo 3, 1. Dice también, debe de saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, etcétera. De hombres amadores de sí mismos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. La característica de los hombres de los últimos tiempos: implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, no va a querer nada con la justicia, traidores, cuánta traición, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia, el 5, 1 Timoteo 3, 5, apariencia de piedad. Estamos viviendo estos tiempos
pero negarán la eficacia de ellas. A esto se evita. La palabra dice que, como dio el apóstol Pablo, de Alejandro el calderero, me ha causado muchos males, que el Señor le pague de acuerdo a sus males, pero evita hacer esas gentes, cuídate de ellos, decía el apóstol Pablo. Hombres llenos de soberbia y vanidoso. Vamos a leer Primera de Timoteo 3:1. Vamos a buscarlo rapidito. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Para darle un énfasis en el 6. Pero empecemos en el 1 para entender el contexto de cómo están los hombres de estos tiempos, llenos de soberbia, de arrogancia y de orgullo. Primera de Timoteo 3:1. En las cualidades de un buen administrador, que hemos estudiado este libro bastante aquí en esta congregación y en las iglesias para hablar de los obispos, de los que tengan llamado al ministerio. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y aquí en el versículo 6, que es en el tema que estamos, no un neófito, no puede ser nuevo. El neófito es un nuevo. El problema del nuevo, ¿cuál es? Tiene que ser un hombre que haya pasado mucho, hermano, sin hacerle culto a eso. A mí no me gustan los problemas, pero tengo que enfrentar la realidad. Un hombre de mucha prueba, para que no se le suba el zumo a la cabeza. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema del nuevo? Que se envanece y caiga en la condenación del diablo. Entonces, después que uno se envanece, cae en condenación del diablo, hermano. ¿Cuántos ministros han caído? David destruyó un gigante, pero cayó en manos de una mujer, de Betsabé. Aquel día que no fue a la guerra y estaba en el terrado y vio a esa muchacha, mató a un gigante y no pudo destruir a esa mujer. Mataba a leones y cayó en manos de Betsabé. Y el pecado de Betsabé lo llevó a cometer un homicidio. Y por eso es el trato de Dios con su pueblo y sus hijos. Dios le puso al apóstol Pablo un aguijón. Dice, para que no te enaltezca. Debe ser lo contrario. Las prédicas en las iglesias es bajarte el ego, no subírtelo, como se está haciendo ahora. Tú vas a ser grande, tú vas a pagar todas tus deudas, tú vas a ser el número uno, el primero. Eso es psicología, filosofía y metafísica. Te están hablando mentira, hermano. Porque en la realidad, yo sé que tú estás viviendo, y esa gente están viviendo otra cosa. Porque yo no sé usted, hermano, pero yo desde que nací vengo pasando lucha. Porque la vida no es así tan fácil, es otra. Están pintando pajaritos en el aire, como dice alguien preñado. Y para entrar, dice el apóstol Pablo, dijo en Hechos 14, lo leímos hace un ratito. Eso no quiere leer ese texto. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que no te sorprenda, hermano, como dijo Pedro, por las pruebas. Y eso quiere Dios, que sea un hombre maduro, porque el neófito se envanece, el neófito, y cae en lazos del diablo, como le ha pasado a muchos líderes en la iglesia. Y yo busqué la palabra envanecer, en el griego, el verbo en griego es tupó, T-U-P-H-O-O, tupó, dos O lleva con H, envanecer. Del que se deriva el vocablo castellano tufo. Yo no sé si usted ha escuchado mucho eso
Cuando alguien bebe le dice, tú tienes un tufo, una peste, alcohol. Pues hay mucha gente, hermano, en las iglesias con un tufo. Eso quiere decir envanecer, no un neófito, para que no se envanezca, no tenga tufo, tupó. A mí me gusta la traducción en griego. Connota como se ve por el parentesco con el verbo tupomai. Tupo connota con el verbo tupomai. La idea de verse envuelto en una nube de humo, lo que dificulta la correcta visión. O sea, hay muchas iglesias, hermano, envueltas con un tufo, un tupo, y llena de soberbia y de arrogancia, que usted no puede ver nada. Están llenos de humo que dificulta la correcta visión. Eso es envanecer, que es soberbia, la definición en castellano. Y vanidad. Pues el apóstol Pablo dice que no puede ser un nuevo porque se va a desvanecer. Y pedirle siempre a Dios en estos tiempos, en esta iglesia del siglo XXI, que empiece más ministraciones para destruir la carne y la sangre. La carne y la sangre no heredan al reino de los cielos. Y que se siembre más la palabra para que se empiece a ver más Cristo en las personas. La humildad, la sencillez, el amor. Y eso es envanecer. La palabra vano viene del adjetivo kenos, que es sin resultado, hueco, algo vacío, carente de resultado, sin provecho, algo que se perdió. El Señor que se lleve toda vanidad de su pueblo. Yo puse aquí, quiero leerlo, lo leí un día, Salmos 39:10. Que se lleve toda vanidad de nosotros. Rapidito, Salmos 39:10. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tus manos. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshace como polilla. Y me gusta este salmo. 39:11 estoy. Me gusta ese salmo. Desde que yo lo leí, se quedó impregnado en mi corazón. Y deshace como polilla lo más estimado de él. Toda soberbia, hermano, en la palabra hay que predicar el evangelio para destruir todo lo que es humano, psicología y filosofía. Ciertamente, vanidad es todo hombre que vive. Todo es vanidad, dice Salomón. Dice que, este salmo, el salmista, todo es vanidad. Salomón decía que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo más grande que tú puedes hacer en esta tierra, dice que él deshace el área más grande tuya, mía. Dice, él deshace como polilla, lo más estimado del hombre. Ciertamente vanidad es todo hombre que vive. Salmos 127:1, vamos a leerlo rapidito también. Estudiar la Biblia. Salmos capítulo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano. Un salmo que lo hemos leído bastante aquí, muy hermoso. En vano ve la guardia. Todo lo que nosotros hagamos, si Jehová no está en ese asunto, va a ser algo vacío, sin provecho, va a ser algo vano. Salmos 33:16. Para leer un poquito estos tres salmos que hablan de vanidad. Salmos capítulo 33, versículo 16. Salmos 33:16. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá salvar. Una iglesia egoísta no puede interceder por nadie,
Porque una característica de un intercesor, primero, tiene que estar bien cerca de Dios. Tiene que tener una relación con Dios, no una religión o intercesor. Como está la iglesia hoy en día, tan hinchada, como ese espíritu laodicense, que de autosuficiencia, que cree que lo tiene todo, no puede interceder. Para alguien interceder, como dice la palabra, tiene que llorar con el que llora y sufrir con el que sufre. Una persona egoísta no puede orar por nadie, porque solo ora por él. Como el publicano, como el fariseo, cuando llegó al templo. Esa es la oración del egoísta. No puede orar, ni preocuparse por los demás. Señor, el fariseo se acercó al templo. Señor, yo no soy como aquellos. Padre, yo. Eso es un ego. Que Dios nos guarde, a mí, a ti y a toda su iglesia. Porque este mensaje es para toda su iglesia. Yo diezmo de todos mis ingresos. Yo ayuno 2 veces a la semana. No, ese no puede interceder por nadie. El egoísta solo ora por él. Señor, mira, bendíceme, Padre. Señor, por encima de todos los hermanos, yo. Haz algo grande conmigo. Si no se ha casado, Señor, dame las solteras. Dame el hombre más bonito de la iglesia para echarle cosas a todos. No, ese feo no. No, se está quedando calvo, ese no. El más bonito. Ese es el espíritu del mundo. O si es varón, dame la mejor hermana. Pero cuando yo entre por el templo, todo el mundo me mire la televisión. Yo he visto personas. Yo conocí una vez a alguien en una iglesia de esas grandes que exhibía a la mujer. Para que usted vea que la iglesia la prestan para todo. Cuando se va alimentando la carne. A eso sí, hermano, le pasó una. Porque Dios no puede ser burlado. Él iba a exhibirla. Y andaba con ella a todas partes. Y, mire. Y como Dios es Dios y no puede ser burlado, le pasó una situación. Digo, wow. Y se lo decía a los hermanos. Digo, ¿tú viste a la mujer mía? Ese eco. Qué hermosa. Yo recuerdo que era como española, una rubia, alta. Y el hombre andaba con un eco. Eso sí, le hizo un hermano que le salió caro eso. Le pegó, usted sabe, el venado, ¿verdad? Entonces, con todas estas prédicas y en las condiciones, la iglesia no puede clamar. Y Dios nos mandó a nosotros, tenemos una gran responsabilidad. El mundo se lo está llevando, el que no debe de llevárselo. Nos llamó a interceder, pero un egoísta no puede interceder. Nos mandó a clamar por el África que se está muriendo de hambre. En Colombia mismo, muchas necesidades, Venezuela, Dominicana, México, que ya no hay ni ley en México, ya los narcotraficantes se violan toda la justicia. Y por aquí mismo, por lo que se puede levantar contra los inmigrantes, la iglesia tiene que clamar, porque Dios nos mandó a orar por las naciones, el propósito. Y el egoísta, usted puede estar seguro, como piensa tanto en él, no va a orar por el otro, por él. Él ora, pero por él. Mira, Padre, gracias por lo que me dice mañana. Padre, gracias. Mira, Señor, me falta aquello. A ver si me paga esta deuda y a ver si te acuerdas. Diga, ay, Padre, escúchame. Quiero resolver todos mis problemas. Y no le importa a nadie. El espíritu del fariseo. Un hombre totalmente egoísta. Yo no soy como aquello. El espíritu de Babilonia en Génesis 11 con la torre de Babel. Hagámonos para mí. Mi ministerio, mi apostolado. Y todo es alimentando el eco. No puede interceder. Porque para
Para ser un buen intercesor hay que dejar de pensar en uno mismo y pensar en los demás, como David. Quise leer el texto un poquito de David como intercesor, que él pensaba en los demás. Saúl no podía interceder. Cuando él fue destituido del reinado de Israel, él dijo, no, pero hónrame a mí delante del pueblo. David no pensaba así, porque tenía el mismo corazón de Dios. Cuando David censó al pueblo y el ángel de Jehová destruía a Israel, busquemos rapidito el texto para no leer todo el contexto. Primera de Crónicas 21:13. Cuando el ángel de Jehová, que él censó al pueblo y desobedeció, y vino el profeta y le dijo a David, ¿quieres que te castigue Dios o caer en manos de los enemigos? Y David dijo, líbreme Jehová caer en manos del hombre, castígame tú. Y vino el castigo. Aquí viene David, tremendo intercesor. Primera de Crónicas, por poner un ejemplo de la palabra, capítulo 21, versículo 17. ¿Cómo que dice? Yo quiero que me lo lea alguien textualmente, porque pensé que lo apunté aquí, no lo puse. Aleluya. Qué lindo. Yo no lo pude, pero ya gracias a Dios a la sierva. Destrúyeme a mí. ¿Qué usted cree, hermano? Allá había egoísmo. Ese hombre no estaba pensando en nada en él. Ese era un padre, porque un pastor es un padre. Ese no andaba quitándole ni la lana a las ovejas. Como decía William Tyndale, ese reformador del siglo XVI. Las iglesias que son comercio. Cobran por todo, por la misa, por cualquier actividad. Y es decir, el párroco corta, el vicario esquila, los sacerdotes rasuran y el fraile raspa. Solo falta un carnicero para que le quite la piel. Ese era un pastor. No vivía de las gentes. Las iglesias hoy en día están llenas de vividores. Porque perdóneme, un hombre que tenga un jet privado y que sea millonario, aunque ellos digan, no, porque Dios bendice, eso es del dinero del pueblo, que eso no es, y dicen, lo subliman muy bien, que eso es para Dios, para Él, y eso hay que destruirlo, para alimentarle el ego a Él y su familia. Ese espíritu de David. Yo no creo que estos hombres, pastores millonarios, hermano, esa gente no quieren pasar, mira, ni un ápice, ni un problemita. Como David. Ese es un intercesor que se puso en la brecha. Y eso es interceder. Digo, no, Señor, interceder es, no, Señor, los dardos que vengan sobre mí. Sobre el Padre. Un padre, una casa, un cabeza, debe ser un gran intercesor, un ejemplo. Digo, no, Señor, a mí. Estos pastores de ahora que viven tan bien, yo no creo que tengamos la capacidad ni para interceder. Claro, todo es jubileo, fiesta, porque te conviene. Pero estamos en tiempo, hermano, la cosa está bien dura. Usted vea la noticia, la gente se está volviendo loca. Esto es tiempo de clamor. ¿Qué es lo que es fiesta? Clamor. Hay momentos de llorar, momentos de cantar. Usted no puede ir a un velorio. No, esto es fiesta. Es clamor. Es quebrantamiento, hermano. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, el actividad de espíritu. Es mejor humillar el espíritu con los humildes que recoger despojos con los soberbios. No me cambie las cosas, vamos enfrentando a la realidad. Hay que empezar la iglesia, empezar en el otro. Yo escuché un pastor de Guatemala que está haciendo un anfiteatro para ayudar a los pobres. Así no, usted no fue llamado a estar haciendo cuidado. Te vas a salir la lengua, usted no va a resolver el problema del mundo, este mundo va a ir en pobreza y peor. No, eso no es así. La función de la iglesia, hermanos, es exaltar el nombre de Cordero. Cuando yo lo vi ese pastor, dije, se va a hundir.
No fue a hacer tantas obras benéficas, ni a querer que se rescatar a todos los drogaditos. Es interceder por ellos es otro mensaje. Y ser sensible al dolor humano es otra cosa. Pero la función principal de la iglesia es la latría, exaltar al Cordero, adorar al Cordero, que sea un sitio donde se adore. La iglesia hoy en día hay un espíritu de que, no, que está mal, ¿dónde está el amor? La fe sin obra es muerta. A salir a la calle, no, déjela ahí. Pero ahí mismo donde está, no la mande a correr. Hay pastores que le están mandando a correr, de hacer obras benéficas. No es así, cuidado. No la mande a correr, quédese en las paredes ahí. Ahora en esas paredes y en las de su casa, vivan para Dios, honra a Dios, den la vida a Dios e interceda, y Él se encargará de llenar la tierra de su gloria. No la mande a correr, no la saque la iglesia de la concentración en su Señor, como María, que Jesús le dijo a Marta: María ha tomado la mayor parte. Sí, hay que servir, pero adórame a mí primero, aquí está el Rey. El religioso se va por otro lado. Y ahí está el hombre que yo lo vi, ya tiene 65 años, y te va a ahogar. Usted no fue llamado a eso, a resolver los problemas de todo el mundo. Ahora, eso es el Espíritu Santo que te va llevando. Y no, a mí no. Me puse a llorar a lo primero. Y no, pero está mal. Y está haciendo un estadio para las entradas, dárselo a los pobres. Usted no fue ya 65 años. Ya pone mano, la edad. Creo que por ahí, por esos países de Guatemala. Y muy lindo la gente, cuando él habla llora porque está hablando del amor. Pero hay que ser sabio. La función de un cristiano es adorar. La primera función de la iglesia es adorar al Rey. Es estar postrado, como dice esa alabanza. Quiero postrarme a tus pies. Es adorar. Después obras. Después. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 13. El Espíritu Santo me puso este texto. Segunda de Corintios 12, 13. El egocentrista, el egoísta, solo se mueve por un interés, sus intereses. El apóstol Pablo es un ejemplo y entrega para nosotros. El ejemplo mayor para nosotros es Cristo. El apóstol Pablo es otro ejemplo. Los reformadores del siglo XVI fueron ejemplos. Perfume derramado en esta tierra para la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Segunda de Corintios 12, 13. Primera de Corintios 12, 13. Porque en qué habéis sido, está hablando una iglesia de la más controversial para Pablo, los Corintios. Porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo os he sido carga. Perdonadme este agravio. La versión Díaz habla hoy, para entender bien este versículo, segunda de Corintios 12, 13. Pero solo en una cosa han sido ustedes menos que las otras iglesias. Está bien ahí, lo entienden, ¿sí? En que yo no he sido carga para ustedes. Eso quiere decir ahí. Usted ve, cuando la traducción Dios habla hoy, en segunda de Corintios 12, 13, lea conmigo, dice: ustedes han sido en una área, las otras iglesias me han ayudado a mí, pero ustedes no. Eso es lo que quiere decir ese texto. No estoy interpretando medalaganariamente así. Eso quiere decir, ustedes son menos que aquellas iglesias en que los únicos que no me han ayudado son ustedes, los corintios. Muchos problemas. Me han dicho que yo no soy apóstol, me han dicho de todo. Y las otras me han ayudado. Porque a Corintios no le fue carga, según dice la Biblia. Se ve que Corintios nunca ayudó a Pablo. Pero que ese era un pastor, hermano. David era un pastor. Y Dios quiere que su siervo aquí y ustedes, los que tengan ese llamado, sin alimentar el ego, sean pastores con ese corazón. Esos pastores que dan la vida por las ovejas como Jesús. Y que levanten muchos así. Claro, nadie va a querer ser pastor. Se va a acabar el deseo. Ahora todo el mundo quiere, porque ya usted sabe por qué.
Esa generación de taza, la honra, habla en el frente, por todas partes que va los aplaude, los llama, es el centro, lo adora, y todo el mundo que el pastor, que la esposa, la first lady del pastor, la primera dama, con ese anacronismo, y que tú eres lo más grande, y cuando el pastor llega lo adora, y todo es un culto a la personalidad, un populismo, un clientelismo, y todo el mundo quiere ser pastor. Cuando uno coja bien la sartén por el mango, nadie va a querer ser pastor. Porque va a haber que pagar un precio. Todo es para él, la primera comida. Y entienda el espíritu. No lo pisotee, cuídelo y ámelo, pero no lo adore, hermano. Y que tampoco sea el centro, un hombre igual que tú. A veces hay mujeres, perdóneme que hable así, hermano, que en la casa el día entero que el pastor y el marido dice, se pone celoso. Oye, pero ¿qué es lo que te ha hecho ese hombre? Hermano, hay que hablar claro, no se me alarme, no se me incomode, please, conmigo. Hay mujeres que se pasan el día entero que el pastor, pero mi hermano, esa religión ha dañado todo. No, su marido y Cristo, saque el pastor de ahí. Estamos ministrando en el espíritu, saque el bendito hombre del medio. El matrimonio es una relación de dos, no tres. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Será una sola carne. No son tres. No es él, ella y el pastor. La relación usted con Dios no es de tres. Es un binomio. Usted y Dios. Mi Dios. No que la iglesia, sí, usted pertenece a una iglesia, sí, a la iglesia, pero la iglesia no es tu Dios. La iglesia no te va a salvar. El que te salva es Cristo. Eso es idolatría, hermano. No, pero que el pastor, que la iglesia, que es el anciano, no, que el que toca piano. I'm sorry, hermano. El hogar es un santuario, hay que sacar el pastor de ahí, la mujer, el hombre y Dios. No, el pastor lo dijo, lo que dijo es, no, sí, recibir la palabra y amarlo y respetarlo, pero hasta ahí, stop. Eso no es tu Dios. La iglesia no es tu Dios está ahí y vive en tu corazón. Sírvele a Él con temor y temblor y mucho, y respete al pastor y a todo el mundo. Y respete a la gente, pero a Él, al Señor tu Dios, adorará y solo a Él servirá. Él será el objeto de tu alabanza. Eso es parte de la destrucción que hay en las iglesias, adorando a la criatura y no al Creador. Y Dios es celoso. Segunda de Corintios 12:13, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Ustedes así, en que yo mismo no. Las otras me han ayudado, ustedes no. Perdonadme este agravio. En eso han sido menos. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no os seré gravoso. No me han ayudado y no quiero nada. Estoy traduciendo un buen lenguaje, ¿sí? Ustedes a mí no me han dado nada y no voy a ser gravoso. Mira qué espíritu, hermano. O sea, que se ve que ni ofrenda pedía. A los corintios, hermano, estoy leyendo la Biblia. No se lleve de mí. Llévese de la palabra de Dios. Eso, hermano, estos vivos ahora que duran como 2 horas a pedir las ofrendas. Prepare el sobre, póngalo acá y prepare. Eso es manipulación. Miren estos hombres. Digo, ustedes a mí no me han dado nada. Las otras iglesias me han ayudado. Ustedes no. Pero tampoco quiero nada de ustedes. ¿Qué espíritu, hermano? Hay que predicar la Biblia. ¿Qué pastor? Ese hombre no estaba pegado a nada de aquí. ¿Por qué? Porque yo no busco lo vuestro. Aleluya. Por ahí es que Dios quiere llegarte a ti y a mí. ¿Por qué? Que yo no le pido, no quiero nada de ustedes. Porque no estoy buscando lo mío. Porque yo no busco lo mío. El egoísta se mueve siempre, hermano, búsquelo por un interés. Por eso que en las iglesias cuando llega alguien profesional o con dinero, ahí mismo los ponen, porque un interés. Donde hay grasa, ahí si el hermanito está muy mal, nadie los quiere cerca. El egoísta siempre busca un beneficio.
El apóstol Pablo dijo que todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo. Dice todos, no tú, Timoteo. Y le dijo aquí a los corintios, no les he sido gravoso a ustedes, no he recibido nada, porque era una iglesia que para mí el Espíritu Santo le dijo a Pablo, cuídate de esas gentes. Porque era una iglesia bien, hermano, corrupta y carnal. Tenían todos los dones, porque los dones no maduran a nadie. Y se cuidaba. Se lo dijo ahí, está claro la palabra, que no son cosas mías. Yo no quiero nada de ustedes. Las otras me han ayudado, ustedes no. Porque hay gente que no se les puede coger dinero, hermano. Te cobran caro. Hay personas que dan dádivas, pero después es para esclavizarte. Hay ayudas en un momento difícil que a algunos le ha salido caro. Porque después te quieren esclavizar y manipular y controlar. Y ayudas que salen caro, hermano. Porque te cobran al 20%. Hay personas que les gusta ayudar, pero ya tú sabes. Y hay que cuidarse también de esas gentes. Porque las ayudas tienen, hermano, tienen algo. Que el favor nunca se paga. Usted diría, ¿por qué nunca se paga? Gracias por la pregunta. Porque es un solo momento en tu vida que estaba pasando hambre y te dieron el pan. Y aunque usted se lo devuelva, ese momento no vuelve más que el momento que estaba mal. Yo tengo un tío, le he dicho a usted en Boston, que nos ayudó cuando estábamos pasando necesidades y nos mandaba dinero. Y nosotros le hemos devuelto eso más de 20 veces, pero nunca se va a pagar. Por eso es que la deuda que tenemos con Cristo nunca la vamos a pagar porque estábamos perdidos. Es una deuda impagable. Lo más que le podemos dar es la vida y nuestro amor, pero no se va a saldar nunca. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros a ese tío, a mi hermana le ha dado, nunca le hemos podido pagar. La misma cantidad, doble, triple. Porque es el momento de necesidad. El más difícil, ya no vuelve. Y Pablo se cuidó de los corintios, porque aquí lo dice la Biblia. Pues, pero entonces mira qué lindo, porque no busco lo vuestro, sino a ustedes que lo quiero para llevarlo a Dios. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Yo con el mayor placer gastaré lo mío. Hermanos, este evangelio de hoy en día, predicar eso, ¿verdad? Porque mira, yo mismo lo estoy leyendo aquí y digo, wow. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Ahora no. Aunque amándoos más, sea amado menos. Eso sí, hermano, prepárese. Cuando usted se entrega, no lo van a amar. Y usted ama mucho. Es en el mundo que estamos, ¿sabe? Va a recibir desengaños. Va a dar la mano, te la van a morder. Pero no se ha vencido por el malo. Vence con el bien el mal. Siga ayudando. Va a llegar un momento que el justo se cansa. Pero no desmayemos en ayudar. El Espíritu de Cristo. Ese es el Espíritu de Cristo. Que fue a la cruz, abofeteado, humillado, desnudo, por amor a la humanidad. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Espíritu de Cristo no se ha vencido de lo malo, vence con el bien el mal. El justo padecerá persecución por ayudar a otros. Te van a morder, te van a ladrar, pero no te dejes provocar. Y para mí esta palabra, el Espíritu de Cristo.
Y ese es el que va a vencer el mundo. No son las guerras, ni las contiendas, ni las polémicas. El Espíritu de Jesús, que es el amor, que es la justicia. Sigo en el 6, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaños. O sea que en esta traducción aquí, en el versículo 16, en la Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, dice, sin duda estarán de acuerdo en que yo no fui una carga para ustedes. Sin embargo, algunos dicen que los hice caer astutamente en una trampa, o sea, que lo engañé. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Alguna vez una traducción de la Reina Valera uno no puede entender, y cuando la lleva a la Dios habla y entiende. Ellos se decían que los corintios, que Pablo lo engañó. El Espíritu de Dios es el que tiene que dirigir la iglesia. Ser lleno del Espíritu Santo. El ejercicio corporal para poco aprovecha. Ejercítate en la misericordia y la piedad. El espíritu del hombre, una cosa es el Espíritu de Dios. Otra el espíritu del hombre. Ahí hay maldad, engaño, rejuego, astucia. Discernir cuando es el Espíritu Santo y cuando es el hombre. El espíritu del mundo o el mismo espíritu de Satanás. Yo puse aquí 4 espíritus. El espíritu del hombre, el espíritu de Dios, que es el único que debe de dirigir a la iglesia. El espíritu del mundo, que satura, agobia. Cuídate, iglesia. O el espíritu de Satanás, que él es el peor. Busquemos 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11. 1 Corintios 2, 11. Porque quién, estoy leyendo en 1 Corintios 2, 11. Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Nadie sabe, hermano, lo que está pensando en el otro. Como decía un escritor, penetrar en las conciencias ajenas lo creo tan inútil como peligroso, pues se expone uno a enterarse de algo que es preferible ignorar. Lo que está pensando su mujer en ayer, no, usted es imposible. Eso quiere decir Pablo ahí. Nadie sabe lo que yo no estoy, ni me pasa por la mente, y es mejor así, lo que están pensando mis niñas. El espíritu del hombre. Ni lo que está pensando Ricky. Ricky puede estar pensando ahí. Ahora hay cosas que él les tiene adentro que ni él sabe que están. Ni las sé yo y él menos. Porque dice Jeremías 7, engañoso es el corazón. 17, más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo Dios. La palabra de Dios sí penetra, como dice el libro de los Hebreos. La palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Discierne lo que está pensando él, los pensamientos y las intenciones del corazón. Una persona puede estar hasta una intimidad y su espíritu estar en otro sitio. En Pedro o en Carlito, qué sé yo. El espíritu. Por eso Dios quiere sanidad, pureza en nosotros, transparencia. Y aquí se refiere Pablo a eso. 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, cosas ocultas del hombre, solo por el Espíritu Santo si las revela? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Porque es que nosotros conocemos tantas cosas y nos va revelando por dónde vamos a ir el próximo, el Espíritu de Dios. Que te dice, a veces usted puede estar hasta como una casa y el Espíritu Santo, cosas físicas, no, esa es tu casa.
El apóstol Pablo: no me prediques en Bitinia, tampoco en Asia. Una visión a Macedonia. Y ese solo tiene que dirigir la iglesia. Y ese solo tiene que dirigir tu vida. No tu mente, ni mi mente carnal. Es el espíritu del hombre. Y nosotros no hemos recibido, aquí hay el otro espíritu, el espíritu del mundo. Yo puse ahí hablando de 4 espíritus: el de Dios, el del mundo, que ahí hay vanidad, no te dejes arrastrar por ese. El del hombre, y según la palabra, nosotros hablamos del espíritu de los filisteos, espíritu de Babilonia. Eso no es nada, pero me gusta, estoy leyendo estos espíritus. Y hay otro, hermano, que dice Juan que hay que probarlo, que no es ni del mundo, ni el de Dios, ni del hombre. El de Satanás es un demonio. Cuando una iglesia va madurando, digo: no, me está hablando el hombre. No, ese es el espíritu, está bautizado por el mundo. Dice: no, yo lo siento. Qué hermoso. No, me está hablando Dios. 4, me está hablando un demonio. Yo he visto demonios predicando y airado, y hasta malas palabras, demonio. El espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que me enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y yo quiero leer, muy conocido por ustedes, por nosotros, Primera de Juan 4:1. Aleluya, Primera de Juan, estudiando la palabra. Vamos rapidito, que nos diría el Espíritu Santo, no el del hombre, ni el espíritu del mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, no son del Padre, son del mundo. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. El espíritu del hombre, pruébelo, si son de Dios. El espíritu de Dios, a ver si es Dios que me habla. El espíritu del mundo, que te incita y te invita a pecar, a la vanidad, a hincharte, a la soberbia, a la arrogancia. Cuidado. O un demonio. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocé el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo... En el contexto aquí, Juan está hablando de los gnósticos, que rechazaban a Cristo, la divinidad de Cristo. No ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu de Satanás, del anticristo. Jesús le dijo a los fariseos que tenían el espíritu de Satanás. Vamos a leerlo. Y eso, los fariseos, hermanos, no era cualquier cosa que yo estoy hablando, una secta política. Esa era la iglesia para ese entonces. Pero ellos tenían el monopolio de la iglesia y tenían el espíritu de Satanás, no el de Dios. Ese era el Sanedrín, los fariseos, que estaba compuesto por los sacerdotes, los saduceos y los fariseos, que eran la clase más abundante del Sanedrín, que tenían el dominio del culto religioso en esos tiempos cuando Jesús. Y una cosa es el espíritu del mundo, que no te agobie ese espíritu, que ha destruido muchos generales, se lo ha llevado por encima. Cuando yo digo que el espíritu del mundo te lleva y te arrastra y te destruye, cuando usted no vive para Dios. Si vivió para Dios, no te va a llevar, hermano. Esa es la vacuna. Yo tengo un amigo autista, que el espíritu del mundo se lo llevó, que todo era fama y toca, cogió un cáncer y se lo llevó. En un mes en el hospital
allá en el Bronx, en el Líbano, creo. El espíritu del mundo lo estranguló. Muchos generales han caído abatidos por ese espíritu. Que Dios te guarde a ti y a mí. Porque se puede cansar de las cosas santas, ¿sabes? Juan 8, 36. Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estoy leyendo en Juan 8, capítulo 8, versículo 36. Sé que sois, está hablando Jesús con los fariseos, descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ustedes saben cuál es el padre de ellos. ¿No era Abraham, no? Físicamente eran simiente de Abraham. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, según la simiente física, pero Jesús le dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Si fueran hijos de Abraham, se pareciesen al papá. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces se le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. El que es de Dios ama todo lo que es de Dios. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Hay gente que no entienden, hermano. Una ceguera espiritual, como dice la palabra en Isaías. Viendo, no pueden ver; escuchando, no pueden entender. Y lo repitió Jesús: ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? El 44, que aquí está duro. Vosotros, y lo dijo Jesús, sois de vuestro padre el diablo. No eran, según simiente física, biológica, eran hijos de Abraham. Pero Jesús le dijo: no, ustedes tienen un padre. Le está hablando aquí líderes religiosos. Su padre es el diablo. Ahora, un cristiano que se le diga así en estos días, ¿sí? Una palabra fuerte cuando le diga a un cristiano que le digan Judas. Tú eres un Judas. ¿Qué usted cree? Mira, hijo del diablo. Te dan mano, salga corriendo. Se ofenden. Pues Jesús le hablaba fuerte a los fariseos. Porque eso es una palabra de una connotación muy fuerte. Y él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Por eso es que ustedes están así. Son hijos del diablo y se parecen al papá. Y no hay verdad en él. Y por eso es que ustedes hablan, no están en la verdad. Hijos de Abraham. Si fuesen, le dice Jesús, hijos de Abraham, creerían en mí. Porque Jesús era la simiente espiritual de Abraham. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. Porque es mentiroso y no solo mentiroso, padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. De esa palabra para la iglesia y al buen entendedor, poca palabra basta. Una parte que están con ese espíritu de los fariseos. Aquí Jesús le dio a los fariseos, no que tenían el espíritu del mundo y el de Dios menos. Ni el del hombre, el espíritu de Satanás. Y Juan dice, primera de Juan 4, probar los espíritus. Y ya el espíritu del anticristo, dijo Juan, ya está aquí. Por eso hay tantas palabras en contra de Jesús y el evangelio.
con el reino ahora y tantas cosas. El evangelio está tan prostituido. Vamos a hablar un poquito del espíritu del mundo. Sí. Mateo, rapidito, 13. Vaya conmigo, 13:20. Ese texto me lo trajo Dios cuando venía, muy conocido por todos. El del sembrador, cuando salió a sembrar, que una semilla cayó en el camino, vinieron las aves del cielo y se la llevaron. Otra en los pedregales y no tenía raíz. Y aquí le está aplicando la parábola. Y otra cayó en los espinos. Y una en buen terreno, Mateo 13:20. Mateo capítulo 13, versículo 20. Los fariseos tenían el mismo espíritu de Satanás. Y este espíritu del mundo que está acabando con la iglesia, se casó con el mundo. Y todo lo del mundo está en la iglesia. Y los cristianos lo está ahogando ese espíritu. Mateo 13:20 está explicando la parábola. El que fue sembrado no quiso leerlo entero para redimir el tiempo. En pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Para eso son los mensajes. Para que eso se llama, hermano, raíz, carácter. Bueno, para eso es la palabra, para fundamentarme y darme crecimiento, que lo da Dios, para que eche raíz. Una plantita, los siervos que saben plantar acá, lo más importante es el abono, una buena tierra. Si la tierra es mala, sáquela y échele por lo menos 2 pies. Yo siempre le digo a Maurice, a mí me gustan mucho las plantas y las flores. Siempre le digo, mete buena tierra para que cuando se plante crezca saludable. El buen terreno que es el corazón. Pero esa plantita hasta que no eche raíz se puede ir. Ahora si echó raíz, hermano, y se puso fuerte, y su agüita entre veces, su abono. Pero después que esa plantita ya tira raíz, ahí sí es difícil. Vendrán viendo tempestades, porque ya está sólida, tiene carácter. Y para eso es la palabra, para que tenga raíz, para cuando venga la persecución no salga corriendo. Frente de pedernal y corazón de león. El que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Ay, hermano, muchos cristianos abatidos ahí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dice aquí que por la aflicción y la persecución tropieza. ¿Cuántas gentes que se han quedado? ¿Cuántos naufragios? Como Himeneo y Alejandro, naufragaron en la fe, dijo Pablo. ¿Cuántos naufragios? Cuando no hay raíz y viene la persecución y las pruebas, un problemita, a correr. El que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, porque es poderosa la palabra. La semilla es la palabra. Pero el afán de este siglo, ahí sí, este sí es duro. Aquel es la prueba, ¿sí? La aflicción y la persecución. Dice que tropieza. Y aquí viene el espíritu del mundo. Ay, hermano, ese sí ha tragado gente. Es una ballena que ha tragado gentes. A mí y a ti ha querido tragarme, pero tenemos ahí el Señor. Cuídate acá. El Espíritu Santo. Muchos generales, el espíritu del mundo, el Dios de este siglo, el Dios Mamón. Y aunque te duela, se está tragando ese espíritu y está devorando una gran parte de la iglesia. Y para eso es la palabra. E interceder a que Dios la guarde. Pero en el afán de este siglo, hay los afanes, hermano. Y eso está acabando con las gentes. Hay personas que las cosas, uno tenemos el Espíritu Santo, pero hay que administrar las cosas. Gentes que se mueren de los nervios, que empiezan a temblar. Hubo un hermano una vez aquí que me dijo,
Y yo le estaba diciendo, hace mucho, cuando yo me mudé en esa casa, me dijo, siervo, prepárese, que eso no, yo no, yo hice un cálculo, yo de que pues, arregle el basement y termino y no más construcción. Digo, no, siervo, y me profetizó. Dije, "Ay, yo no recibo esa profecía. Prepárese, que eso nunca termina. Y ay, Jehová, sí, sí, el que tiene casa es así. Solamente, hermano, usted va a descansar. Estamos descansando en el Señor, no te me cargues. Pero el día que uno se muere, que mira, pero aquí hay muchos afanes, ¿sí o no? A mí me gusta ser práctico, por eso es que estamos aquí rechazando todas esas falsas prédicas, hermano. Hay que ser práctico, lo que uno ve a diario. ¿Cuántos afanes? El espíritu del mundo. Dice aquí que ahoga la semilla. El de los pedregales no era tan fuerte como este. Dice que tropieza la aflicción y la persecución, pero este te ahoga. Y son muchos leones, pastores, predicadores, que lo han ahogado y se han ido, hermano, sin llevarse nada. Usted puede estar sentado ahí, hermanos, y la mente a la milla. No, que no saque de aquí, que tengo que hacer esto y aquello, y recoger esto y esto. Y a veces la gente le puede estar hablando y no escuchar nada. El espíritu del mundo, eso es terrible. Y eso hay que saber administrarlo con sabiduría, Señor. Que no me quite, sí, hay que ser diligente, pero que no me quite el tiempo de la palabra, de los cultos, estar en las cosas tuyas y disfrutar. Yo no soy fanático, si Él me da un deleite, disfrutarlo, pero que eso no me estrangule. Está bien el impío, pero yo tengo el Espíritu Santo. Y ahí eso no es allá. Los cristianos son muchos leones y cristianos firmes en la fe, que lo ha destruido el espíritu del mundo. El Dios de este siglo, le llama el apóstol Pablo, 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo le ha entenebrecido el conocimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, el espíritu del mundo. Estaba yo en el carro hoy y le dije a Sion, el iPad está ahí, aquello, y esto, y la estufa, ¿la apagaste? A veces estamos adorando aquí, dejé la estufa encendida, ¿sí o no? Ay, Jehová, que no se arme un fuego allá, una explosión. ¿Qué viste, mami? No, que vino cucaracha. No, que fue el exterminator, fumigador. Un ratón. Ay, Jehová, Dios mío, eso me quita la paz. En buen castellano, sí, pueblo, cuántos afanes. Y al fin de cuentas, hermano, para nada. Cada vez que yo miro para atrás y pienso en mi mamá, mi papá, digo, wow, Señor, cuánto afán. Mi mamá antes de morir tenía muchos afanes. Mi vieja, la pobre, ella, cosas privadas que no puedo decirla, pero quería aquello, llevan las manos abiertas, para nada. Y estamos aquí hoy y mañana no. Porque cada quien, como yo siempre digo, cada quien tiene una cita con la muerte. Cualquier cita, hermano, usted la puede posponer, ¿sabe? ¿Sí o no? La puede posponer o llegar tarde. Por esa no, tiene que llegar puntual y no puede posponerla. Me gustaría llegar bien tarde a esa, pero hermano, ahí no. Y da pena que la iglesia con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del mundo se le está tragando. Yo le ruego a Dios que le abra los ojos así, porque hay una ceguera espiritual. Y la gente, hermano, le ha gustado eso. Y todo ese carnalidad, toda la prédica, una gran mayoría. No hay nadie espiritual. Y ese texto que leímos en Hechos 14, no se quiere leer. Es como Drácula a la cruz, no se quieren leer esos textos. Ustedes, hermano, miren, los pastores, por la demanda, ese texto que leímos hoy a los Corintios, que Pablo le dijo que no recibió nada de ello, esa gente no se atreve a leer ese texto. Y que le dice Pablo que el padre provee para el hijo, no sacarle todo al hijo. No aprovechen ustedes de eso, los hijos, ayuden a sus padres. El mensaje no es ese.
Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuántas palabras y los afanes, el espíritu del mundo la han ahogado? Y cuántas gentes destruidas, que tú no sé unos de eso ni yo. Cuando venga la aflicción puede tropezar, hay que tirar raíz. Los afanes, el espíritu de este siglo te ahoga. Nunca sacrifiques el tiempo de Dios por los afanes. Entonces, probar esos espíritus. Solo queremos el de Dios. El espíritu del hombre, mucha sabiduría para administrarlo. La carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. Y el espíritu del mundo, mucha sabiduría. Que no te ahogue ni me ahogue. Los fariseos, Jesús les dijo, ustedes tienen el espíritu de Satanás. Y así hay muchos en las iglesias. Que Dios nos guarde. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús recibimos tu palabra. Así como cuando el sembrador salió a sembrar y una parte cayó en el camino, vinieron las aves del cielo, que es un tipo de demonios. Y se llevaron la semilla, otra parte cayó en los pedregales. No tenía raíz cuando vino la aflicción y la persecución por causa de la palabra. Tropezaron. Que este pueblo nunca tropiece con los afanes de este mundo. Otra cayó y los espinos y esto la ahogó. Que este es el espíritu del mundo. La ahogaron. Y que esta iglesia y tus hijos, Señor, no se dejen dirigir por el espíritu del hombre, ni por el espíritu del mundo. Y Satanás menos. Ayúdanos, como dijo Juan, probad los espíritus, para que solo recibamos el Espíritu de Dios y nos dejemos guiar por ese Espíritu, por el Espíritu Santo, que nos dirija toda verdad. El Consolador, y que para todo tu iglesia consulte al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús.